Bueno, arrancamos una nueva sesión de las charlas cívicas. Como veis, ya estoy aquí con nuestro invitado Agustín Fritzera. Hola Agustín, Hola, Dome, ¿cómo andás? muchas gracias ahora por estar aquí y ahora comentamos un poco más sobre nuestro invitado. Primero, bueno, os recuerdo, yo soy Domenico Di Siena, fundador del portal diseñocívico.com. Todos los miércoles estamos aquí grabando en directo una charla cívica con diferentes invitados. Os recuerdo que estamos lanzando una campaña muy recomendable, muy abierta, que llamamos de Mediateca Cívica. Os invitamos a entrar en nuestra página diseñocívico.com en el apartado Mediateca para que nos enviéis recomendaciones o directamente vídeos cortos de 2, 4 minutos sobre proyectos de diseño cívico y urbanismo ciudadano. Así que os invito a participar de esa construcción colectiva de la Mediateca Cívica. Y vamos ya directos a conocer a Agustín. Yo, bueno, con Agustín hemos tenido la suerte de compartir varias cosas y afortunadamente nos conocemos también desde hace unos años. Eh, pero quiero, bueno, os doy algunas para las personas que no lo conocen. Él es cofundador del Partido de la Red, miembro fundador del grupo Interrupción y de la Asociación Civil Sumando en Argentina. Presidente de la Fundación Democracia en Red y es licenciado en Sociología por la Universidad de Buenos Aires y máster en Gestión Urbanística por la Universidad Politécnica de Cataluña en Barcelona. Bienvenido, Agustín. Un placer, Dome. Tengo mi teléfono silenciado, todas las ventanas de mi computadora suspendidas para poder tener esta charla con calma, para que podamos profundizar, para hablar, al fin y al cabo, de temas que nos apasionan. Y me parece que eso es lo que me hace más ilusión. Muy bien, bien. De hecho, estaba intentando recordar que estas cosas siempre son cuando tenemos ese momento tan de conexión. ¿Cuándo nos vimos la primera vez, nosotros Yo dos? pienso, a lo mejor me equivoco, pero mi primer recuerdo es Medialab Prado. Claramente. Aquellas inteligencia colectiva para la democracia. Sí, Yo sí, sí. pienso que es ahí, puedo estar equivocado. Sí, sí, sí. Yo creo Así, que así en persona, físicamente, sí. ¿no? Sí, Así en persona creo que esa fue la primera vez, sí. Y sí, esto, bueno, para que quede también ahí como recuerdo de cuántas conexiones, ¿no? Ha generado también Media Lab, que es un espacio muy querido. así es. Y no sé en qué año será, pero habrá sido 17, 18 por ahí. Sí, por ahí, pienso, por ahí, sí, sí. Y hablando un poco para eso, para conocernos un poco, te voy a hacer también preguntas que creo que no te he hecho nunca personalmente, eso también mola. Y un poco con el espíritu de este podcast, nos interesa también un poco ver la evolución de las personas invitadas, cómo ha sido pasando de lo que han sido los estudios a la práctica profesional, ¿no? Entonces te quería empezar a preguntar por ahí, ¿no? ¿Cómo has visto cambiar tus intereses, tus visiones, tu pasión en el cambio entre la universidad y la actividad profesional? Uf, qué preguntaza. Bueno, evidentemente cuando uno piensa que va a hacer determinadas cosas, eh, comete muchos errores en esa proyección, ¿no? Cuando te estás vinculando con los libros y con la teoría, las cosas parecieran encajar mejor que cuando uno tiene que enfrentarlas en la práctica y se encuentra con cosas que los libros no decían, con cosas que uno no imaginaba y que después uno les encuentra mucho más sentido, ¿no? A mí me parece que mi principal cambio desde que pude poner en práctica muchas cosas que estudié durante muchos años, tiene que ver con eso, con poder hacerme más flexible frente a los imprevistos y no tratar de encajarlos en la teoría, sino más bien al revés, ¿no?
ver que siempre que suceden cosas, efectos no deseados, vamos a decirlo así, tienen sentido y que tenemos que hacer un esfuerzo para teorizarlos y no al revés, no tratar de encajar las anomalías que suceden en la práctica para que la teoría siga teniendo sentido, ¿no? Me parece que viene por ahí. ¿Tardaste mucho en darte cuenta de eso o el golpe fue fuerte enseguida? A mí me parece que uno lo puede abordar desde lo racional y por ahí podías proyectar, no todo será como lo imaginas. Pero el tema, un poco lo hablábamos antes de arrancar, el tema es transitar la sensación que eso te provoca. Mm. Me parece que ahora yo puedo lidiar mucho mejor con la frustración frente a lo inesperado que antes. Incluso a veces hasta como me he acostumbrado a después teorizar la práctica, me resulta hasta interesante muchas veces un efecto no deseado, algo inesperado. Esto desde la frialdad de la teoría, ¿no? En el momento en que me siento frustrado, digo, la puta, pero esto, como darle, sobre todo nosotros que trabajamos en ciudadanía, en urbanismo Mm. ciudadano, como conferirle, algo que le cuesta mucho a los técnicos, conferirle sentido y sabiduría a por ahí el comentario que a priori está fuera de lugar. ¿No? Como tratar de, es Ya. un ejercicio de empatía elemental. Lo que pasa es que nuevamente, el dicho al hecho mucho trecho, una cosa es imaginarlo y otra cosa es experimentarlo. Por eso hay que trabajar mucho con uno mismo. Eh, Sobre todo quienes trabajamos en este campo, que muchas veces traemos algunas certezas que pueden resultar, bueno, arbitrarias para otra persona. Eh, y bueno, nosotros trabajamos en la armonización de esos conflictos, ¿no? O en esa reconversión. La empatía es indispensable, ¿no? Sí, sí, esto cuando hablamos de diseño cívico, por ejemplo, es un tema que ponemos siempre mucho sobre la mesa, ¿no? Y a mí me encantó un concepto que trajo una persona que conocí en Medellín, que estuvo muy activa un poco en zonas muy difíciles de la ciudad, que me hablaba del concepto de pervivencia en un modo que nunca había escuchado antes. Es decir, él dice, nosotros trabajamos con la pervivencia en el sentido de reajustar constantemente, resintonizar constantemente con el mundo de cada persona que participa de lo que hacemos, ¿no? Entonces, ajustarnos en los tiempos, ajustarnos en los ritmos, ajustarnos, ¿no? Y esa idea de la pervivencia que está construyendo ese espacio de conexión así me encantó, así que está claro que es un tema. Y Y lo vemos un montón, estarás de acuerdo conmigo en esta sí, ilustración del técnico que viene y te dice, pero ¿cómo me pueden decir esta pelotudez? Pero esto no es así, esto así no funciona. Y bueno, esto, como el ejercicio de la humildad y de tratar de encontrar el sentido que seguro tiene lo que están diciendo, ¿no? Porque resulta muy fácil desacreditar, pero darle sentido y transformarlo en un accionable es algo bueno, igual que a mí, a vos te apasiona, y me parece ya. que es nuestro rol, ¿no? Esta idea de traducir cosas que por ahí no están formuladas de manera técnica o taxativa o coherente y transformarlas en un accionable de política pública, me parece que es la clave de los tiempos que vienen. Sí, y lo que pasa es que me parece que es un rol que aunque llevamos años, ¿no? Desarrollando, como experimentando, no deja de ser, sigue siendo como muy experimental, ¿no? No solamente por esa idea de que tienes que estar y viviéndolo, ¿no? Para entenderlo, sino que la percepción que se tiene de su labor y de su utilidad
todavía necesita un camino para ser reconocida, visibilizada, ¿no? En muchos sectores. Entonces, para eso estamos aquí también, ¿no? Para contarlo. Pero estoy de acuerdo contigo en que tenemos y que necesitamos más evidencia que respalde algunas de nuestras hipótesis. Seguramente hablaremos de estas hipótesis a lo largo de la conversación, eh, pero bueno, se necesita un esfuerzo que muchas veces, como nosotros somos gente de acción, eh, lo tiene que hacer alguien más, pero que es indispensable para que nosotros podamos seguir actuando, ¿no? Seguramente vamos a hablar de política en un rato, y nosotros necesitamos entender también, suena antipático decirlo, la renta política detrás de la participación ciudadana, porque eso va a aflojar eh, a muchos decisores. Nosotros podemos demostrar, mirá, en la medida en que haces participación ciudadana, en la medida en que incrementan tus dispositivos de diseño cívico, la gente tiende a confiar más en vos. ¿Eso lo podemos argumentar con datos? Bueno, cuando lo podamos hacer, en algunos casos sí, ¿eh? Pero cuando lo podamos hacer de manera más generalizada, a mí me parece que es cuando nuestro campo va a despegar. Sí, sí, y hace mucha falta y yo te confieso que todavía no veo cómo. Luego igual nos contarás tú si tienes alguna pista sobre cómo, por dónde puede ir ese camino para eso, para visibilizar de una forma más clara el impacto que podemos tener, ¿no? La utilidad también, la rentabilidad política me parece que tiene que ser también muy clara. Pero mira, antes, ya que estamos hablando de política y pasar a la acción, ¿no? Pues, bueno, tú estuviste como, ¿no? Como entre los cofundadores del Partido de la Red, que para mí fue, bueno, yo me acuerdo cuando me enteré, es como una de las experiencias, bueno, que lleva ya, que fue hace unos años, bastante pionera en entender como la necesidad de una forma diferente de agregarnos para hacer política. Entonces te quería preguntar un poco sobre esa experiencia, ¿no? Donde hay, no sé si llamarlo un lanzo al vacío, pero como ¿no? Una proyección hacia algo completamente nuevo. ¿Cómo nació y y qué objetivo teníais en ese momento, ¿no? Bueno, es una bonita pregunta y es una pregunta que vengo pensando mucho. Vos decías, han pasado algunos años, han pasado varios años. Sí, sí, De hecho, en mucho. octubre se cumplen 10 años de aquella vez que nos presentamos a elecciones. El Partido de la Red lo fundamos 5 personas con trayectorias diferentes, con visiones diferentes, y que caemos a una mesa en donde decidimos fundar el Partido de la Red desde distintos lugares. Entonces, te quiero decir, la historia tiene muchas versiones, por lo menos 5. Eh, lo que yo te puedo comentar es la mía, o sea, desde mi punto de vista. Lo que me pasaba a mí en ese momento, yo trabajaba en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, es decir, el poder legislativo de nuestra ciudad autónoma. Y yo veía cómo se tomaban muchas decisiones que afectaban nuestra vida cotidiana. Y obviamente la ciudad siempre tuvo un espíritu, digamos, muy progresivo. El reglamento interno de la legislatura, del cuerpo legislativo, habilitaba mucha participación ciudadana. Para empezar, todas las actividades formales podían ser vistas por gente. Entonces lo que me pasaba a mí es que veía que cuando una comisión parlamentaria sesionaba con gente, era muy diferente a Mm, cuando sesionaba claro, sin gente. En claro. los resultados, en sus formas, y no te estoy hablando de la Revolución Francesa, te estoy hablando de 3 personas, de 4 personas, te estoy hablando, que si estaban ahí mirando, afectaban el funcionamiento del cuerpo. Y yo creía, sigo creyéndolo, que lo afectaban para mejor, que se producían mejores leyes y que se tenían mejores debates.
Entonces yo venía con la idea de cómo podemos meter más ojos en la legislatura para que la legislatura funcione mejor. Llego a una mesa en donde confluimos con desarrolladores tecnológicos y otras personas que veníamos de las ciencias sociales, eh, y ahí la discusión tuvo una vuelta de tuerca, eh, porque empezamos a pensar si la tecnología no nos podía ayudar para bajar los costos de esos ojos sobre los cuerpos parlamentarios. Y creímos que sí, entonces inventamos una cosa que se llamó Partido de la Red, que formalizamos como partido con bases de acción política, con declaraciones de principios, pero además con lo que queríamos llevar a las urnas, que era un contrato electoral. Nosotros dijimos, si tenemos un representante en la legislatura, vamos a armar una plataforma digital para colgar todas las leyes que tengamos que votar. Vamos a darle la opción a las personas, las mismas que tiene un legislador o una legisladora, a votar sí, no o abstención, y nosotros vamos a acatar ese mandato simétricamente. Es decir, si sale sí, vamos a votar sí. Esto fue una manera diferente de pensar la representación, en un momento en Sí. donde la democracia estaba cuestionada y ahora vuelve a estar cuestionada y cada vez tenemos peores números al respecto. Y yo creo que fue un intento bastante audaz y legítimo de repensar la representación política. Nosotros hicimos una campaña, además prácticamente sin recursos, tirando solamente de nuestro ingenio, es una campaña bastante recordada, eh, porque sucedió lo que sucede cuando uno tiene grandes aspiraciones, tiene gente talentosa y ambición, que es que con lo poco que teníamos que hacerlo relucir, y creo que tuvimos algunas buenas ideas. Creo que si hubiésemos tenido mucha plata nos lo hubiésemos patinado en estupideces. El hecho de tener esa restricción nos forzó a redoblar la creatividad. Me parece que la creatividad formaba parte del asunto. Eh, y te puedo contar muchas críticas que hago a la propuesta que hicimos ¿Qué del Partido de aprendiste la entonces? ¿Qué aprendiste? Red. Yo aprendí un montón de cosas. A ver cómo las puedo ordenar. O sea, desde el punto de vista de cuestionar la representación política, a mí me parece que hicimos un aporte interesante al repensar las garantías de los votos. Es decir, yo hoy voto a un representante, lo voto por un periodo determinado, 2, 4, 6 años, y en todo ese tiempo el apoyo que yo le di tiene pocas garantías. Puede votar lo contrario por lo que yo lo voté, por ejemplo. Entonces, el hecho de tener un partido político que decía nosotros vamos a votar lo que nos digan, era una forma institucionalizada, si querés, de dar más garantías a nuestros votantes. Entonces, eso me parece interesante. Nosotros teníamos una idea que funcionaba como funcionan en otros lugares las consultas populares o las iniciativas populares, mejor dicho, que si vos conseguías determinada cantidad de firmas, nosotros íbamos a promover tu idea dentro de un cuerpo legislativo. Me parece que el hecho de poder hacer eso por internet, después lo hizo, bueno, muy notablemente ahí el Decide Madrid, que tiene como consultas populares, iniciativas populares, otra vez la misma confusión, eh, institucionalizadas con gente que apoya por internet. Me parece que la dimensión de las oportunidades también era interesante en el Partido de la Red, y yo critico nuestra propia postura frente al liderazgo político, como esta idea de poder crear un partido político radicalmente horizontal. Creo que nos hizo perder mucho tiempo, que nos desenfocó y que en última instancia también creó artificialidades. Cualquiera que se destacaba dentro del Partido de la Red estaba mal visto, porque estaba traicionando Sí, el mandato de la horizontalidad. Y la verdad es que hay ciertos liderazgos que son conducentes, en tal caso tenemos que trabajar sobre las características de esos liderazgos
pensar mecanismos institucionales que contrapesen la concentración de mucho poder interno, pero la idea de que cualquier persona que se incorporaba a una asamblea a los 5 minutos de incorporarse tenía el mismo peso que quienes lo habíamos armado de cero, era una situación que terminó volviéndose artificial. Entonces eso a mí me hizo repensar la idea de la horizontalidad, de la que tanto nos enorgullecíamos en su momento. Me parece, yo sigo reivindicándola, pero me parece que eh, tiene tiempos. Y me parece que es Se un punto hizo, contingente, que tienen que crearse ámbitos de horizontalidad total, mm, y después tienen que haber divisiones funcionales, tiene que haber delegaciones y tiene que haber liderazgo. pero esa es una conclusión a la que están llegando muchos proyectos que han propiciado la radicalidad, la horizontalidad radical, ¿no? Yo me acuerdo en España, de hecho, fue después de vosotros, creo que fue en 2016, que hicieron el Partido X, que tenía mucha asonancia con lo que vosotros ya habíais experimentado. Y era el mismo discurso, yo me acuerdo, claro, diría yo que no sé cómo lo ves tú, pero la diferencia aquí era que esto llegaba después de un movimiento social enorme como fue el 15M, ¿no? Entonces, eh, digamos que esa ola de horizontalidad frente a proyectos que ya habéis experimentado eso, como que se veía, no, sí, como que es posible, ¿no? Porque además como el 15M fue tan espectacularmente distribuido, quizá no horizontal, pero distribuido, muy inesperado, como fenómeno que se estaba cociendo durante años, se lanzó y fracasó, es que fracasó espectacularmente frente a Podemos, donde había un liderazgo, un liderazgo claro, ¿no? Eh, no sé qué opinas, pero es Así un es, y poco, de hecho se lo recriminaron estas personas a Podemos, ¿no? sí, Era exactamente, como exactamente. la vieja política. Primero, hay mucha sabiduría en lo viejo. Vos sabés que nos juntábamos con la gente del partido X, teníamos como una especie de los partiditos estos que nos parecíamos en cuanto a la Sí, incorporación de lo digital para dar apertura. Surgieron muchos en ese tiempo, en algún sentido también creo que era una idea hija del tiempo, hija de una percepción de Internet, ¿no? Decía yo que confluimos en esa primera mesa del partido de la red con personas que venían de la tecnología, del desarrollo tecnológico. Y ellos tenían una fe absoluta en el poder emancipatorio que iba a tener la tecnología para la humanidad. Y si bien yo simpatizo con esa idea, creo que la hemos matizado un montón quienes venimos de las ciencias sociales. En ese momento teníamos fuertes choques por lo que hoy llamaríamos no tecnoutopismo, la idea de que la simple adopción de determinada tecnología te va a hacer mejor. A mí me parece que la tecnología digital ya ha mostrado sus lados oscuros y nos ha invitado también a la prudencia, ¿no? Fenómenos de manipulación a grandísima escala, desinformación, problemas en nuestra vida particular, ansiedad, el estar conectados todo el tiempo y lo que ello implica para nuestra propia subjetividad. De la misma forma que ganamos cosas y nos hicimos más fuertes en algún punto, también nos hicimos más vulnerables en otro, ¿no? Volvemos a y, la idea de trabajar con uno mismo. Pienso que falta muchísima pedagogía para poder aplicar cambios que abran las instituciones usando tecnología. Necesitamos vis a vis esfuerzos pedagógicos importantísimos. pero ahora, que si no puedo no preguntarte, porque estamos con el boom de la inteligencia artificial, Sí, no sí. puedo preguntarte, ¿has empezado ya como a reflexionar sobre el efecto de la inteligencia artificial en la política, en cómo, sí, porque hay,
siempre dos cosas, el efecto en la política y en cómo nos relacionamos con la política, ¿no? ¿Cómo lo ves? Primero veo el típico entusiasmo desbordado por una novedad. Mm, Ahora creemos que es lo más de lo más, que ya no servimos para nada, que nos va a sustituir en todos los aspectos, que va a haber 30% menos de empleo en 5 años. A mí me parece, yo ya he visto mucho de estas como modas que están pasadas de rosca. A mí me parece muy interesante. Es cierto, yo en algún punto coincido que es el agente más cambiajuego, game changer en inglés, eh, que hemos vivido. Probablemente sea comparable eh, la típica, ¿no? Al descubrimiento del fuego, la rueda, o es algo que va a cambiar nuestras subjetividades profundamente y nuestros oficios profundamente. A mí yo estoy usándolo un montón. A mí mi consumo de Google bajó 50%. Yo hablo un montón con GPT y me ayuda a pensar y me aliviana algunos trabajos. Todo lo chequeo porque estoy en una fase desconfiada. Me imagino, si no estás en una fase de desconfianza, te vas a mandar una cagada. Esto es un poco así. Muchas veces GPT miente y además tiene una seguridad que te resulta intimidante. Eh, pero voy al costado un poco más que me preocupa, ¿no? Todos estos modelos de la democracia algorítmica, vamos a reemplazar los parlamentos por gente que no sean los políticos, sino que sea gente que no tenga ambición ni bajeza humana, que sean máquinas, que estén conectadas con la evidencia y que en muchos sentidos elijan por nuestros representantes y por nosotros mismos porque tienen más habilidad para elegir. A mí esto me preocupa un montón, porque me parece que lo que nos hace humanos es elegir, porque me parece que aún en el error, eh, ese es el valor de la humanidad. Entonces la idea de que las elecciones pueden no ser humanas, las elecciones son siempre instrumentales, tiene poco de humano, tiene mucho de máquina y creo que si sustituimos la elección humana por la elección de la máquina, la estamos cagando de medio a medio. mm. Aunque No, nos podamos dedicar a tomar cerveza tranquilamente en el parque mientras las máquinas resuelven todo, yo pienso que sería una delegación en donde dejaríamos, en donde resignaríamos mucho de nuestra condición. Resignaríamos básicamente la posibilidad de convertir nuestros deseos en un hecho real, de haber trabajado por esos deseos y al fin y al cabo yo creo que el deseo es el combustible de la vida, así que vamos a andar sin combustible, aunque estemos arrojados al hedonismo, esta fantasía ridícula, vamos a dejar de tener deseos y la habilidad de elegir y la posibilidad de sacrificar en pos de algo, que a mí me parece que nos ayuda. pero yo estoy de acuerdo contigo. A mí también me pasa, yo la utilizo mucho para ser más creativo y para avanzar en ciertas cosas como 10 veces más rápido. Es impresionante. Y escuchándote, la verdad que cuando lo asocias a la política y a las máquinas que toman decisiones, efectivamente da un poco de tristeza también ver que quizá incluso empezando por eh, estos relucientes futuros que nos venían ya con los primeros tiempos de Internet, en que hemos empezado a pensar que la política solo es tomar decisiones. Yo no sé qué ves, cómo lo ves tú, pero es muy loco porque cuando se sistematiza todo y parece que solo es tomar decisiones, todo el tema de construcción, ¿no? Todo el tema de construcción política, efectivamente, de diálogo, ¿no? De encuentro,
se pierde, ¿no? Yo te lo pregunto a ti porque tú sabes ya que te considero una de las personas que conozco en la que veo más pasión política, ¿no? Entonces, sí, me interesa mucho, de hecho, saber cómo se ha desarrollado, ¿no? Y de dónde viene, sabiendo también que, como estabas contando justamente antes, con el partido de la red tienes un conocimiento profundo también de la tecnología, es decir, cuando tú vienes y lanzas tu crítica, pues para mí no eres una persona que está llegando y algo que no conoce y se asusta y no, pues me parece que tienes un criterio muy grande, ¿no? Entonces, ¿de dónde viene tu pasión y cómo lo vives ahora en estos momentos, ¿no? Eh, antes de responderte, que te voy a responder, voy a retomar un poco lo que venías vos diciendo. eh, Respecto de qué buscan las personas cuando hacen algo parecido a lo que llamamos política. A mí me impresionó mucho en uno de los primeros ejercicios experimentales que hicimos de participación ciudadana con tecnología. Hicimos una encuesta después en donde nos interesaba indagar sobre la motivación del participante. ¿Por qué un ciudadano o una ciudadana destina parte de su tiempo a elaborar una decisión pública? Y lo que yo esperaba que saliera era instrumental, es decir, yo participo porque quiero imponer determinado punto de vista, porque quiero un parque en mi barrio, porque quiero que haya una ciclovía, porque... Y el 30% de las personas, no es la mayoría, pero es un porcentaje muy significativo, nos respondía otras cosas, nos respondía porque quiero aprender más sobre nuestra ciudad, porque quiero conectar con alguien que tenga intereses parecidos a los míos, al fin y al cabo porque quiero sentirme parte de algo. Y a mí me parece que esto, que estrictamente nosotros lo vemos como una externalidad, es decir, como algo que se produce fuera del objetivo de la dinámica participativa, es central, porque al fin y al cabo la necesidad, esto es una lectura sociológica, puede ser muy discutible y me encantaría que sea discutido, la necesidad que estamos teniendo y el sinsentido que estamos atravesando tiene que ver con que no nos sentimos parte de algo. Entonces una vez un amigo mío muy inteligente me dijo, lo que la política, además de hacer pedagogía, necesita proponernos es que seamos parte de algo, que hagamos juntos lo que sea. Y eso no es tan importante, en lo que sea, como el hecho de que lo hacemos. Entonces vuelvo a la idea de tomar una mala decisión, que muchas veces sale una mala decisión de un proceso participativo, mala según quién, después lo discutimos, pero el valor que se produce en el compartir ese fracaso puede ser superior Mm, a la mala decisión. Bueno, ya, sí, usted tira de mi cuerda y yo voy. Pero ahora vuelvo a la pregunta. A mí me, me apasiona la política desde que tengo uso de razón. Tiene que ver con mi familia, obviamente, y con las discusiones en la mesa familiar. Eh, pero además tienen que ver con algunas imágenes de mi niñez. Yo pienso que mi vocación, si tuviera que orientarla en una historia, a mí siempre me gustó mucho caminar, vos esto lo sabés, caminando por la ciudad, yo era muy chico, y un día se me ocurrió preguntarme, pues se lo pregunté a mi mamá, su respuesta no me gustó, ¿cómo es posible al ver edificios tan densamente poblados en el barrio en el que yo vivía, el barrio de Palermo, ¿cómo es posible que tanta gente esté toda junta, sea tan diferente y no se esté matando por la calle? Lejos de eso, está produciendo cosas que son divertidas, se está juntando para hacer algo, aunque sea patinar o jugar a la pelota o lo que sea. Yo jugaba mucho a la pelota en el parque en esa época y veía la situación de parque en donde todo el tiempo, el Parque Las Heras, en donde todo el tiempo sucedían cosas diferentes.
Y ahí fue cuando, después de que no me, se lo pregunté a mi madre y no me gustó la respuesta, ahí fue donde empecé a pensar esa respuesta. Todavía, por supuesto, no la tengo, pero pienso que los espacios en los que vivimos nos condicionan como sujetos, entonces trabajar sobre los espacios es importante para tener determinadas dinámicas que nos hacen mejores como sujetos. Y pienso que el hecho de que no nos matemos tiene que ver con la posibilidad de resolver nuestras diferencias hablando, y a veces ganando y a veces perdiendo. Y si eso no se llama política, ¿cómo se llama? Pero es muy loco que conectaste ya a esa edad. ¿Cuántos años tenías? ¿Te acuerdas más o Y qué menos? estaría estaba en la escuela primaria? Tendría 10 años, 11 años. Pero es que me flipa la conexión ya de que es como, sí, claramente en ese momento no creo que pensabas política, pero hay ya como una conexión entre el espacio y la política, ¿no? Eso es muy, sí, es muy, que luego es lo que ahora mismo también te define, ¿no? Entre lo que has estudiado y lo que trabajas, conecta constantemente eso y encima también le agregaste un poco toda la parte también tecnológica. Así es. Que también me parece un ambiente, ¿no? Esta Claro. situación que es tan cotidiana de estar en un parque usando WhatsApp. ¿Dónde estoy cuando estoy? Porque estoy en los dos espacios al mismo tiempo. Entonces, es un ambiente más, aunque no ocupe espacio, que tenemos en nuestras vidas. Eh, y también nos condiciona. Y en eso, una de las preguntas que me hago y que también intento como reflexionar con las personas un poco que nos movemos en nuestros ámbitos, es qué diferencia hay entre diseño cívico, política y activismo. Entonces, Uh, vamos, buena. vamos a empezar con qué es diseño cívico, que es un poco ¿no? La umbrella un poco de todo esto, y me gusta ver que hay siempre como definiciones diferentes, ¿no? Entonces, ¿tú cómo definirías el diseño cívico? Bueno, cuando tenemos que diseñar algo, ¿quién lo diseña? El experto en el tablero lleno de conocimiento, o un usuario, al fin y al cabo, sin conocimiento. La respuesta, desde el paradigma del diseño cívico, es ninguno de los dos. La respuesta es la persona con expertise conectada con la persona con experiencia. Me parece que ese es en ese diálogo, en esa situación, en donde podemos producir diseño cívico, que tenga criterios técnicos, que se adapte a la normativa, no solamente la normativa legal, sino, bueno, los pesos incluso, o cuestiones de infraestructura más duras, eh, con quien lo usa. Y me gustó, creo que en eso estamos muy cercanos en cómo lo entendemos. Y una pregunta que me hago mucho es, claro, entonces, viéndolo así, ¿qué relación tenemos cuando hacemos diseño cívico con el activismo, ¿no? Porque muchas veces está muy conectado. Incluso digamos que un activismo puede tener práctica de diseño cívico, pero mi duda, ¿sabes lo que es? Que digamos que yo asocio mucho el activismo también a la lucha por conseguir algo y me cuesta asociar de una forma directa la lucha al diseño, digamos. Es como que, y te pregunto tú cómo lo ves, ¿no? Es decir, que tú ya has comentado como el diseño cívico, realmente lo que estás haciendo es conectar dos conocimientos, digamos, dos formas, dos experiencias, ¿no? Yo la llamo la situada y la especializada, ¿no? La situada son los habitantes y la especializada somos los técnicos. Entonces está ese equilibrio constante entre los dos. Y tiene que llegar a algo. Entonces, tienes que, igual que en la política entiendo,
tienes que generar diálogo, tienes que justamente poner a funcionar el punto de encuentro, ¿no? Entonces, ¿cómo lo relacionas eso con la lucha? Me parece interesantísimo, ¿no? Podríamos construir, vamos a construir una caricatura para hacerlo más ilustrativo del activismo, ¿no? Porque tenemos miles de tipos de activismo, miles de Sí, personalidades activistas, totalmente. etcétera, etcétera. Pero me parece que, volviendo a lo que comentábamos antes de las centralidades y de las externalidades, me parece que en el diseño cívico es muy, muy importante el proceso, mucho más importante el proceso que en el activismo. Al fin y al cabo, el activismo viene con muchas más certezas respecto de lo correcto y de lo incorrecto, y por eso la lucha tiene sentido para lograr algo, para lograr un fin, en donde las externalidades no es que no valgan nada, pero valen mucho menos que conquistar ese fin. Vuelvo a la idea de que puede haber un proceso participativo que llegue a un mal resultado, pero que en el proceso produzca más valor que el error que vamos a cometer, ¿no? Al fin y al cabo, Sí. creación de capital social, conexiones que pueden servir para otras, incluso para luchas activistas. Eh, Me parece que la clave está pensarlo en el valor que se le da al proceso, y ahí el diálogo opera de maneras diferentes. Me parece que el diálogo en un punto es siempre aceptable en un esquema de diseño cívico, y hay algunos diálogos que no son aceptables desde la perspectiva activista. Digo, se me ocurren cientos de Claramente. ejemplos, pero lo dejo a la creatividad de cada quien, para no usar ejemplos desagradables. Pero para un activista no todo es aceptable. Para quien Sí, se dedica al diseño cívico, todo debería tener sentido. Después vemos qué es lo que hacemos, ¿no? Pero partamos desde ahí. pero estamos de acuerdo que el diseño cívico puede ser útil al activismo. Sin dudas, sin dudas. Y hablaba de personalidades también. Y lo Sí, vinculo con la idea de lo útil. A mí me parece que hay algunos activismos, no me voy a referir a cuáles, pero se producirá en quien nos escuche una imagen bastante clara. eh, Necesitan, como decimos aquí, un baño de humildad. mm, Yo entiendo que hay muchas situaciones que son angustiantes, entiendo que hay personas que ven peligros inminentes que otras personas no ven, eh, pero muchas veces en las narrativas, en los tonos de algunos activismos, esa falta de humildad produce distancia. Y desde un punto de vista del cálculo, vamos a decir así, esa distancia los aleja de su objetivo político, es decir, los está depositando en un lugar en donde no les conviene estar. Entonces yo ahí, viste, con mis amigos sí, del campo del activismo siempre lo discuto. Incorporar eh, hábitos de diálogo más parecidos a los del diseño cívico, entiendo que es difícil, yo entiendo los sí, dilemas, sí. pero me parece que les haría bien, Y con humildad lo digo. sí, si queremos cerrar el círculo, ¿no? Que lo estabas comentando antes, que cuando hablábamos de la rentabilidad política también, ¿no? De los procesos participativos. Yo no sé si tú lo ves así, como este círculo para cerrarlo, ¿no? Activismo, diseño cívico, política. Sí, ¿cómo describiría entonces en este círculo la política? ¿Qué papel juega? ¿Dónde está? ¿Qué responsabilidad tiene? ¿Qué puede conseguir de los demás? Bueno, ahí sí tenemos que empezar con las definiciones de qué es la política, no terminamos más, pero lo vamos a hacer fácil. Si entendemos la política como la competencia para llegar al poder y entendemos el poder como la posibilidad de mover una máquina gigantesca llamada Estado, que es la que más resultados puede conseguir en términos públicos, bueno, me parece que cerramos el círculo.
Si el activismo logra sensibilizar a la política, es lo que necesita para sellar el cambio. Podríamos abrir acá otra discusión, me hace acordar a los tiempos del partido de la red, si es más importante políticamente transformar las conciencias a nivel general, es decir, cambiar nosotros mismos para cambiar el exterior, o conquistar la maquinaria que te permite conquistar el exterior y cambiarlo. Eh, y es un dilema que no tiene resolución, pero que Sí, yo creo que muchas veces hemos sobreestimado la posibilidad de cambiar conciencias y hemos desestimado, hablo de los 60, 70, sí. movimiento hippie, la lucha por el poder. Me parece que ahí resignamos un mundo. Fíjate los que tenemos en Aquí nuestras también. instituciones, cojones. Sí, sí, sí. No, de hecho aquí daría, de hecho tendríamos que hacer otro podcast porque daría para hablar muchísimo. Yo es que sabes que he vivido tan intensamente el 15M en España que creo que ahí están muchas cosas, ¿no? De dónde venía, lo que ocurre durante las acampadas y lo que ocurre después, que estamos todavía las consecuencias también viviéndola hoy, que mucha gente ni siquiera lo quiere ver, pero que ha habido consecuencias importantes. Pero bueno, lo hablaremos en otro, a lo mejor lo dedicamos exactamente a eso, que es un tema que me apasiona. Pero te quiero comentar que yo sí vi, por ejemplo, en las acampadas, esto de lo que me fascinó era que el ambiente, el contexto, no estaba intentando, as- eh, u- digamos, que yo me sumara a algo predefinido, ¿no? Es que como a una idea, como eso, como traspasar una visión, etcétera, sino realmente me estaba llamando a que teníamos que construir algo, digamos. Y eso a mí realmente me fascinó. Y era muy, muy extendido un poco ese sentimiento. Pero bueno, no vamos para ahí, que si no yo también me pierdo y ya tenemos que acabar porque intento que no duren más de una hora realmente las sesiones para que la gente luego lo escuche en el podcast. Sí, Y por todavía piedad, lo no hemos bien que escuchado, haces. sí, sí, por piedra, pero no hemos escuchado nada de lo que haces, ¿no? Entonces, eh, tú ahora eres presidente de Democracia en Red, pero has sido durante mucho tiempo director de Democracia en Red. Entonces, me gustaría que nos comentaras qué tipo de proyecto, ¿no? ¿En qué proyectos has estado trabajando? ¿En qué consiste realmente un proyecto que tiene detrás todas las reflexiones que hemos hecho hasta ahora, ¿no? No sé si quiero comentar alguno en concreto que te viene en mente o sí, si lo tienes. Sí, empiezo por el objeto de Democracia en Red, por qué la armamos, que no es tan diferente al Partido de la Red. De hecho, la fundamos casi al mismo tiempo y la experiencia del Partido de la Red sirvió, incluso el software que pensamos para el Partido de la Red, después fue la primera base para el software que creamos en Democracia en Red. Nosotros teníamos la visión de que con la llegada de la tecnología a nuestra vida cotidiana, había cambiado nuestra forma de comunicarnos, de vincularnos, de producir, de informarnos, pero veíamos que la política simulaba estar igual o ser igual que antes de la llegada de la tecnología a nuestra vida cotidiana. Entonces hicimos una pregunta muy compleja, pero formulada de manera muy simple, que es ¿cuál es el modelo democrático que se corresponde con la revolución digital? Entonces ahí empezamos a pensar cómo podían las instituciones usar la tecnología para que más ojos y más voces entraran a esas instituciones. Siempre con la expectativa y con la hipótesis de que la entrada de más ojos y más voces iba a mejorar esas instituciones. Entonces empezamos a hacer software para participación ciudadana eh, y al principio, ya que estamos así revisionistas, cometimos un error que era creer que teníamos que inventar todo. El software para la participación ciudadana e instituciones de participación ciudadana. Y ahí nos fue muy mal.
Cuando empezamos a pensar cómo podemos usar la tecnología para dinamizar, para mejorar las instituciones de democracia participativa que ya existen, nos empezó a ir mejor. Entonces empezamos a pensar qué tecnología necesita una audiencia pública, qué tecnología necesita un presupuesto participativo, qué tecnología necesita un protocolo de elaboración colaborativa de normativas, qué tecnología necesitan los procesos de control, el accountability, y ahí creamos algunos estándares tecnológicos que hoy figuran todos bajo la marca Democracia OS. Todo esto se encuentra en Internet muy fácil, todo por supuesto de código abierto, que ayuda a los gobiernos que quieren y que tienen estas instituciones participativas a profundizarlas, a mejorarlas cuantitativa y cualitativamente. Ejemplos: hemos trabajado con más de 80 instituciones, movimientos sociales y partidos políticos. Tengo millones, pero me quedo con esta reflexión de las mejoras. Obviamente hay condiciones que explican esas mejoras. No sucede todo en un laboratorio en donde controlamos todas las variables. Que las mejoras son cuantitativas y son cualitativas en los procesos participativos bien pensados que usan tecnología. Eh, Hemos instalado una plataforma en el Congreso argentino en donde diputados, diputadas suben su proyecto como si fuera un Google Docs, para que otras personas los comenten, y ahí hay una conexión con expertos, una especie de crowdsourceo de asesores que en algunos casos funcionó muy bien. A mí me interesan los presupuestos participativos, me parece que los presupuestos participativos en donde Democracia en Red acompaña tienen más votos al final del día y tienen ideas más diversas, participantes más diversos y muchas más. Eh, Pero una Me cosa, parece, y sí. sí, en eso es un punto muy importante. ¿Por qué? ¿Por qué tienen más participación? Porque ese es un punto que es clave, ¿no? Que tú lo comentabas también antes, cuando para un poco dar un poco pie a entender bien cuando uno es simplemente tecnoentusiasta a cuando uno, porque tú has usado la palabra acompañar, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir acompañar la activación de una plataforma que luego consigue mejores engagement, ¿no? Ujú. ¿Por qué? A mí me parece que lo podemos simplificar en poquitos motivos. Porque es mucho más fácil conectarte desde tu teléfono a una votación que ir a un centro de votación, tan fácil como eso. Podés acercar una idea mucho mejor si tenés una página bien diseñada que si tenés que concurrir a un lugar físico en donde tenés que pelearte y discutir con funcionarios y con una serie de personas. Eh, y a mí me parece, volvemos al tema de la pedagogía, que si vos, tomando el caso del presupuesto participativo, vos podés informar mucho mejor. Si, como te habilita la digitalidad, podés construir información en niveles, que si le das a una persona una boleta en donde tiene que marcar una cruz en una serie de titulares. Entonces, a mí me parece que la habilitación de los formatos audiovisuales, todas cosas bien de la cultura de Internet, te permiten profundizar contra lo que habitualmente se dice, ¿no? Profundizar más en una idea para conocerla mejor. Me parece que se pueden crear entornos más atractivos para el ejercicio cívico. Y otra vez, muchas veces las externalidades son la centralidad. Podés pasar mejor mensajes, podés, por ejemplo, conectar a las personas con las prioridades públicas de determinada administración, que por ahí no saben que existen, con la estrategia de gobierno, para poder crear también colaboración entre ciudadanía y gobierno. Por eso un proceso no es solamente un proceso organizado instrumentalmente con un objetivo, sino también todo lo que lo rodea. Y cuando hablo de acompañamiento de democracia en red, hablamos del diseño de la plataforma, de la organización del contenido, de la estrategia de comunicación, que incluye una estrategia de onboarding, porque ¿qué pasa con la participación ciudadana cuando solamente participan algunos tipos de personas y no participan otros tipos de personas? Probablemente
se tienda a creer que hay una mayoría que no es mayoritaria, el típico dilema de las minorías ruidosas versus mayorías silenciosas. Bueno, ¿cómo activamos las mayorías silenciosas? Todos estos dilemas podrían tener su doble clic si estuviéramos en una página web. ¿Ves? Pero es muy importante, me parece, yo insisto mucho, esto último que has comentado, de cómo la infraestructura, lo instrumental, necesariamente va acompañado de toda una serie de trabajos que van desde el diseño de cómo esto ocurre a todo el tipo de, ¿no? de pedagogías y en más de un proyecto a mí me ha pasado de que resulta muy difícil eh, digamos, hacer ese trabajo pedagógico con incluso políticos bien intencionados o técnicos muy bien intencionados que no se desplazan de esta simple idea de la herramienta, ¿no? Y tú le quieres comentar y dice, vale, pero es que depende mucho, la herramienta depende mucho de cómo la diseñas, cómo la implementas, etcétera. Así que muy importante. Y mientras tanto, nada, se ha Correctísimo. acabado la... Y una herramienta, discúlpame, Sí, y una herramienta con muy buena funcionalidad no puede, no tiene que dejar de producir cierta emoción. Y volvemos al tema de la renta política, ¿no? Que está mucho más allá de lo instrumental. La renta política vuelve en confianza y la confianza deviene en un voto. Yo me acuerdo, siempre cuento esta historia de un intendente de una conocida ciudad que no voy a mencionar, me dijo una vez, porque la participación ciudadana es muy costosa y me venís a traer problemas, Frisera. Y yo me quedé ahí y salí y reflexioné mucho, siempre pienso en esa sentencia que me tiró, y yo lo único que quería era ofrecer soluciones. Entonces, ¿cuál es el capital que se crea haciendo participación ciudadana? Es algo que tenemos nuevamente que documentar muy bien y que convertir en evidencia para poder fundamentar la hipótesis de que si abrimos nuestras instituciones, la gente va a confiar más en las instituciones y si confía más en las instituciones, es más posible coordinar la acción colectiva, que va a ser la clave de los tiempos que vienen. Si nosotros no logramos coordinar acción colectiva desde las instituciones, probablemente vivamos en sociedades más caóticas y definitivamente en sociedades menos democráticas. Quizá la democracia algorítmica, en donde todas las decisiones sean las correctas, pero la vida sea una mierda. me parece que como conclusión de esta conversación está, está hecha, vamos. Sí, lo dejaré ahí. Te hago la típica última pregunta que hago a todas las personas que me dedican esta hora preciosa a hablar cada miércoles. ¿Qué es lo qué es lo que te hace vibrar ahora? Sí, quiero decir, con cosas que lees, cosas que ves, partidos de fútbol que ves, Ahí nos conocemos, ¿eh? Que además de en la un rato hay política. Champions League. Yo soy muy futbolero y eso mucha gente me dice que no pega con mi perfil, pues lo lamento, pero soy muy futbolero. Pero te cuento qué estoy viendo. Obviamente estoy enganchado con Succession, la serie esta Sí, de sí. HBO que me parece que tiene un desarrollo de los personajes apasionante y maravilloso. Eh, yo soy muy fan, esto está en inglés, ¿no? Pero del History Extra de la BBC como entrevistas re nerd, entrevistas a historiadores eh, muy en profundidad, de temas muy específicos. Me parece fascinante, a mí me apasiona la historia. Eh, últimamente estoy leyendo muy poca ficción, pero que en el verano tuve reencuentros muy deliciosos con una gran escritora argentina que se llama María Elena Walsh, que se la asocia a lo infantil, pero que es una mujer con muchísima imaginación y lo disfruté un montón. Y mencioné también el podcast de la BBC History Extra, que yo soy un apasionado de la historia, y me parece que está en inglés,
pero que tiene desarrollos de pequeñas situaciones históricas muy específicas, muy en profundidad, y me encanta. No lo conocía ese, a mí también me encanta la historia, yo sigo mucho un historiador italiano vamos, tienes unas clases que se encuentran por YouTube y están así que hay gente que ha montado un podcast con su material y el tipo lo deja ahí gratis porque nada, hay toda una comunidad alrededor y es fantástico escuchar la historia cuando te la cuentan realmente con historias, ¿no? Es Es fantástico. hermoso. Sí, Hay uno en habla castellana de una mujer muy inteligente y muy apasionada, que se llama Diana Uribe, sobre sucesos históricos, que también lo escucho y que me gusta mucho. muy bien. Que trae además Pues lo que sucede de este lado del mundo, ¿no? Porque BBC, creo que claro. Latinoamérica no lo mencionó jamás. Pues eso los voy a escuchar seguramente. Pues así que te agradezco la sugerencia. Y nada, pues Agustín, creo que tenemos que cerrar. Espectacular la conversación y tenemos que repetir. Pues repetiremos. Repetiremos. em, para mí fue un enorme placer. Siempre conversar contigo es un placer. Me alegro que esta vez lo estemos haciendo en público, de manera medianamente estructurada. eh, y de verdad, gracias, Romeo. Es una de las entrevistas en donde mejor la he pasado. Mira, mira tú. Pues y eso que no hemos hablado de política argentina, ¿eh? Sí, que hemos hablado un poco del partido de la red, pero no es la política de actualidad, ¿eh? La próxima No, no, veremos. la próxima vemos. Va a ser un tono bastante más deprimente, pero lo dejamos acá. Pues nada, muchas gracias. Saludos a todos los oyentes y nos vemos la semana que viene. Muchas gracias. Gracias, Dome. Un beso grande.